El agua helada del Mar del Norte golpea el rostro del capitán de corbeta Karl Adolf Schlitt. 14 de abril de 1945. Chapotea entre los restos, observando cómo el orgullo de la Kriegsmarine se hunde bajo el agua. En sus ojos no hay dolor por la derrota, sino vergüenza. 12 horas antes todo era diferente. En la sala de máquinas del U-1206, el suboficial mayor Hans Wegner se inclinaba sobre el esquema del sistema de válvulas más complejo. Este mecanismo no es un juguete, le dijo severamente al joven marinero Kurt, que giraba descuidadamente algún tipo de válvula. Un giro equivocado y el océano irrumpirá adentro. Entendido, señor suboficial mayor, asintió Kurt de 17 años, pero en sus ojos se leía indiferencia. En el U-1206 incluso, introdujeron un puesto especial, BUC Machinist, ingeniero de baños. Wegner trataba su área de responsabilidad con veneración religiosa. En los viejos submarinos todo era simple. Los desecos se arrojaban al mar desde la superficie. Pero los nuevos submarinos cazaban a una profundidad de 200 metros, donde la presión del agua podía aplastar el casco. Los ingenieros crearon un sistema tan complejo que para su manejo se requería un especialista separado. La tecnología destinada a dar ventaja se convirtió en el talón de Aquiles. Abril de 1945. La guerra estaba perdida, pero en agonía el Tercer Reich continuaba fabricando armas milagrosas. Bajo el mando del joven Schlitt de 27 años, el U-1206 salió en su primera y última misión. El capitán sonaba con la gloria de los ases submarinos. Leía los informes de Prien y Kretschmer, imaginándose como el próximo héroe. En la mesa de su camarote había una fotografía. Un hombre mayor en uniforme de submarinista de la Primera Guerra Mundial, su padre. Heinrich Schlitt comandó el U-35 y hundió 23 barcos enemigos, luchando en submarinos primitivos con torpedos simples. El hijo heredó un milagro de la técnica y debía superar la gloria paterna. La tripulación consistía principalmente en muchachos de 17 a 18 años, a quienes la guerra convirtió en soldados demasiado pronto. En los compartimentos estrechos reinaba la tensión, cada sonido del exterior hacía sobresaltar. Schlitt sentía el peso de la responsabilidad. El submarino navegaba a 60 metros de profundidad, a solo 10 millas de la costa escocesa. Claustrofobia, olor a combustible diesel, expectativa angustiosa. Séptimo día de patrullaje. En los compartimentos estrechos se respiraba tensión. Los jóvenes marineros escuchaban nerviosamente cada sonido del exterior. Kurt Meyer, hijo de 17 años de un cerrajero berlinés, otra vez se confundía en la secuencia de válvulas. Primero E, luego D, después B en sentido antihorario, explicaba Wegner por enésima vez. ¿Y si B en sentido horario? Preguntó Kurt. ¿Quieres hundir el submarino? Entonces en sentido horario, respondió sombríamente el ingeniero. Una gota de agua salada cayó sobre el metal en la sala de máquinas. Nadie se dio cuenta. El casco crujía bajo la presión, pero era un sonido habitual. No habitual era la grieta creciente en el celo, resultado de un defecto de fábrica o fatiga del metal. El océano ya comenzaba a filtrarse adentro, gota a gota, paciente e inexorablemente. Los jóvenes marineros temían admitir sus errores. Franz Becker ayer confundió las válvulas en el sistema de lastre. El submarino se escoró, pero él corrigió el error y se cayó. Otto Schmidt apretó incorrectamente la empaquetadura en el compartimento de torpedos. Virutas metálicas entraron en el mecanismo, pero él las limpió y olvidó informar. Cada pequeño se acumulaba, cada negligencia acercaba la catástrofe. El 14 de abril, el capitán Schlitt decidió usar personalmente el vano de alta tecnología. Entró en la diminuta cabina y echó un vistazo superficial a la instrucción de 3 páginas. Meticulosidad alemana, murmuró. Una instrucción sobre cómo respirar la extenderían a 5 páginas. Schlitt se apartó del texto y extendió la mano hacia la válvula B. En su memoria surgieron las palabras de su padre. Karl, la técnica debe servir al hombre, no al revés. Si el sistema es demasiado complejo, significa que está mal. El capitán giró la válvula en sentido antihorario, confiando en su intuición. Un segundo de silencio siniestro.
Luego irrumpió en la cabina el rugido helado del abismo marino. «Mengot», gritó el capitán. Bajo la presión monstruosa, el chorro golpeaba el techo, convirtiendo la cabina en una fuente helada de horror. El agua se derramó por los pasillos directamente sobre las baterías. Siseo, óleo, ácido cáustico, gas, ataque químico. Gritó uno de los marineros cuando la garganta se quemó con vapores venenosos. En los compartimentos parpadearon las luces rojas de alarma. Kurt Meyer, ese mismo marinero descuidado, fue el primero en sentir el olor dulzón del cloro y gritó: «Máscaras de gas». Pero era demasiado tarde. El gas se extendía más rápido de lo que la tripulación podía reaccionar. Varios marineros jóvenes comenzaron a perder el conocimiento. Los sistemas de iluminación hacían cortocircuito por el ingreso de agua. El submarino se escoró, perdiendo flotabilidad. Wegner, que llegó corriendo al sonido de la catástrofe, intentaba desesperadamente cerrar las válvulas de emergencia, pero el sistema, creado para superar la presión marina, no cedía a los esfuerzos humanos. El océano usaba la precisión ingenieril alemana contra los propios alemanes. Schlitt salió de la cabina, mojado y cubierto de inmundicia. El gas venenoso ya había llegado al puesto central. «Capitán, 1 minuto más y todos estaremos muertos», dijo el segundo oficial, extendiendo una máscara de gas. «Emerger en estas aguas significa cautiverio», respondió Schlitt. «Y esto es muerte». El capitán cerró los ojos por un segundo, viendo el rostro de su padre, que luchó en mar abierto en submarinos primitivos y venció. El hijo recibió un milagro de la técnica y estaba perdiendo la batalla contra la fontanería. Purgar todos los tanques. Emersión de emergencia. El U-1206, como un corcho, saltó a la superficie en el lugar más inadecuado, a pocas millas de la costa enemiga, en pleno día. Era una sentencia de muerte. El agua marina goteaba del casco, pero el humo cáustico continuaba saliendo de las aberturas de ventilación. No pasaron ni 5 minutos cuando aparecieron aviones británicos sobre el submarino. «Control, aquí Charlie 7», transmitió el piloto por radio. «Contacto visual con submarino alemán. ¿Qué diablos? Emergió en pleno día». «Confirma, Charlie 7». «Parece un regalo de Navidad, Control», sonrió el aviador y comenzó a picada. Una serie de cargas de profundidad se desplomó sobre el submarino indefenso. Las explosiones dañaron el casco, inutilizaron los motores. El agua brotaba de las grietas. En la sala de máquinas comenzó un incendio. El U-1206 perdió propulsión y ya no podía sumergirse. Schlitt estaba en el puente, observando la agonía de su nave. Solo 1 hora antes comandaba el submarino más moderno y ahora una chatarra que se hundía. Sacó del bolsillo la fotografía de su padre y por un momento la presionó contra el pecho. «Perdón, papá», susurró. «La última orden. Prepararse para abandonar el barco. Abrir válvulas de fondo». La tripulación saltó al agua helada del Mar del Norte. Kurt Meyer, que tan descuidadamente trataba las instrucciones, ahora se aferraba al chaleco salvavidas, comprendiendo el precio de su negligencia. Wegner, abandonando el submarino último después del capitán, miraba con amargura su creación, el sistema técnico más complejo que se había convertido en ataúd para el submarino. 2 horas después, los barcos de rescate británicos recogieron a los supervivientes. 46 de 50 personas permanecieron vivas. 4 murieron durante la catástrofe. El U-1206 se hundió sin hacer un solo disparo de combate. Campo de prisioneros de guerra varias semanas después. En una oficina modesta, un oficial de inteligencia británico estudiaba el expediente del submarino hundido. Su submarino era el más moderno de la flota alemana, comenzó. ¿Cómo lograron hundirlo sin un solo disparo enemigo? Schlitt guardó silencio largo tiempo, mirando por la ventana. «Señor, usted no lo creería», finalmente pronunció. «Inténtelo». Después de una larga pausa, el capitán alemán dijo en voz baja: «Vano, señor». El oficial alzó una ceja. «¿Perdón?» «Vano alemán de alta tecnología». Sonrió amargamente Schlitt. El británico escribió algo en su cuaderno, movió la cabeza y murmuró: «Si hunden sus propios submarinos por la fontanería,
La guerra realmente ha terminado. La historia del U-1206 se convirtió en un símbolo brillante de cómo el arma más moderna puede convertirse en víctima de su propia perfección. Cuanto más compleja la tecnología, más simple el error. El pensamiento ingenieril alemán, llevado al absurdo, se volvió contra sus creadores. El capitán, que sonaba con superar la gloria de su padre, pasó a la historia como comandante del submarino hundido por un vano. Pero quizás precisamente en este absurdo radicaba la verdad sobre la guerra. Los planes más grandiosos se estrellan contra los detalles más pequeños.